Esta historia la he contado más de una vez, pero sigue sin darme paz. En 2013, volaba en un vuelo comercial de Los Ángeles al estado de Maine, rumbo a la Escuela Militar de Supervivencia CERE. Tenía la cabeza en otro lado. Pero fue precisamente en ese vuelo donde ocurrió algo que, años después, todavía no tiene ninguna explicación lógica. Era de noche. El avión volaba a unos 10.000 metros de altura. Miraba por la ventanilla y observaba constelaciones de luces debajo de nosotros. Ciudades, pueblos, carreteras. Y de repente, las luces desaparecieron. Abajo reinaba una oscuridad absoluta, casi tangible. Ni una sola chispa. Probablemente sobrevolábamos alguna cordillera, quizás las Rocosas. Fue exactamente en ese momento cuando los vi. Dos luces. Aparecieron en algún lugar del abismo oscuro bajo nosotros. Mi primer pensamiento fue de lo más ordinario, los faros de un coche abriéndose paso por un bosque nocturno. Las luces parpadeaban levemente, como si algo oscuro cruzara frente a ellas de vez en cuando, tal vez nubes. Todo parecía bastante lógico. Pero entonces la lógica empezó a fallar. Las luces no desaparecían. 5 minutos. 10. 20. 30. No aparté la vista de la ventanilla, y ellas seguían ahí, parpadeando en la oscuridad bajo nosotros. La teoría del coche fue la primera en derrumbarse, ninguna carretera se extiende tan lejos, y ningún faro sería visible desde esa distancia. Entonces consideré otra explicación, quizás era algún reflejo interno, el destello de una luz de emergencia en el cristal de la ventanilla. Pero por mucho que girara la cabeza o entornara los ojos, las luces seguían ahí, afuera, a varios kilómetros por debajo. Necesitaba un testigo. A mi lado estaba sentado un sargento mayor que había conocido en el avión, habíamos intercambiado unas palabras. Le toqué el hombro y le pedí que mirara por la ventanilla. Quería asegurarme de no estar viendo cosas. Se inclinó, miró. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo así como, sí, vaya. Qué raro. ¿Qué será eso? Se enderezó y siguió hablando con su esposa. Han pasado más de 10 años desde entonces. Nunca encontré una explicación. Dos personas perfectamente normales, un militar experimentado y yo, vimos algo sin nombre. Sigue siendo la observación más inexplicable de mi vida. Y cada vez que lo recuerdo, mis pensamientos me llevan inevitablemente a otra época, a otro tipo de testigos, los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial. Hombres a quienes nadie podría acusar de fantasía. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas aliadas bombardeaban Alemania y los archipiélagos del Pacífico, el alto mando comenzó a recibir informes perturbadores de sus pilotos. Una y otra vez, los aviadores describían encuentros con objetos no identificados en el cielo, objetos que brillaban, se movían a velocidades imposibles y demostraban capacidades de vuelo que no correspondían a ninguna aeronave conocida. Muchos asumieron que se trataba de alguna arma secreta nazi. Los llamaban bolas de fuego alemanas, meteoros Krauts o esferas incendiarias. Pero había otro nombre, uno que perduró y se convirtió en parte permanente de la historia paranormal de la guerra. Esta es la historia de los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Noviembre de 1944. Alemania nazi se desmorona a pasos acelerados. Los soviéticos aprietan desde el este, y los aliados ya han liberado el norte de África, Italia, Francia, Bélgica y Holanda. Ahora la lucha se libra en suelo alemán. El fin de la guerra parecía estar al alcance de la mano. Pero nada de eso ocupaba la mente del teniente Schlüter aquella fría noche de noviembre, cuando despegó con su bimotor Presto Beaufighter desde el aeródromo de Dijon, Francia. El Escuadrón Nocturno de Caza 415 del Ejército del Aire de los Estados Unidos era una unidad de élite.
Su especialidad, cazar objetivos en la oscuridad absoluta. Esa noche, la misión era estándar, patrullar el espacio aéreo sobre el Rin, cerca de Estrasburgo, justo en la frontera franco-alemana. Al amparo de la noche y con la ayuda del avanzado equipo de radar del avión, debían identificar y destruir cualquier objetivo enemigo, aeronaves, trenes de suministro, columnas militares, centros de comunicaciones, cuarteles. Schutter llevaba docenas de misiones nocturnas a sus espaldas y creía saber exactamente qué esperar del cielo nocturno sobre Alemania. O eso pensaba. La tripulación era pequeña pero bien coordinada, el operador de radar, teniente Donald J. Meyers, y el artillero trasero, teniente Fred Reinwald. El avión cruzó el Rin a baja altitud y se adentró en espacio aéreo alemán. Meyers informaba, la pantalla del radar estaba limpia. Parecía que el cielo era solo de ellos. De repente, la voz de Ringwald cortó el silencio del intercomunicador. El artillero reportaba una cadena de 8 a 10 luces naranja brillantes en las colinas, a pocos kilómetros por el flanco izquierdo. ¿Una columna enemiga? Schutter no se precipitó. Después de tantas misiones nocturnas, sabía bien cómo las estrellas sobre el horizonte podían confundirse con luces en tierra. Pero entonces Ringwald añadió algo que puso a todos en alerta: según los mapas de navegación, no había ninguna colina en esa dirección. Esas luces estaban en el aire. Y se movían, a gran velocidad. Meyers revisó frenéticamente el osciloscopio, la pantalla seguía limpia. Entonces contactaron con el centro de mando terrestre. ¿Había otras aeronaves en la zona? La respuesta fue escueta: no. Estaban solos en el cielo. Schutter tomó una decisión inmediata. Advirtió a la tripulación, aumentó la potencia de los motores y viró bruscamente a la izquierda, poniendo rumbo directo hacia las luces misteriosas. A medida que el Beaufighter se acercaba, el piloto se pegó a la mira de los cañones, con el pulgar sobre el gatillo. Un instante más y habría disparado. Pero en el último segundo, las luces se apagaron todas a la vez. Schutter niveló el avión y abortó el ataque. Los tres escudriñaron el cielo nocturno con desesperación. Pasaron unos segundos, y las luces volvieron a aparecer, pero ahora estaban muy lejos, a sus espaldas, volando a la misma velocidad y brillando igual que antes. Schutter tomó una nueva decisión: observarlas desde la distancia. 5 minutos más las siguieron. Luego, igual que antes, las luces parpadearon y desaparecieron definitivamente. Los aviadores estaban completamente desconcertados. Ninguno había visto nada parecido en años de servicio. Pero la misión seguía en pie. Regresando a su ruta inicial, esa noche localizaron y destruyeron 7 locomotoras de vapor alemanas. De vuelta en la base, celebraron una reunión discreta. La conclusión fue una sola: guardar silencio. Lo último que necesitaban era un diagnóstico de fatiga de combate y la prohibición de volar. Schutter y su tripulación estaban convencidos de haber vivido algo único. Se equivocaban profundamente. En las semanas siguientes, los oficiales del Escuadrón 415 regresaban de sus misiones con relatos similares, relatos que también preferían guardar para sí mismos. El 27 de noviembre de 1944, el teniente Henry Geblen y su operador de radar, el teniente Walter Clary, patrullaban la misma zona a unos 300 metros de altitud. Unos 300 metros por encima de ellos se desplazaba una enorme luz roja. Calcularon su velocidad en unos 320 kilómetros por hora. En principio, los dos lo atribuyeron a alguna ilusión óptica. Pero el 22 de diciembre, ya entrando el 23, la historia se repitió. 2 pilotos más del Escuadrón 415, que prefirieron mantenerse en el anonimato, volaban a 3.000 metros de altitud cerca de Agenau, al norte de Estrasburgo.
A las 6 de la mañana observaron dos luces que ascendían rápidamente desde el suelo hacia ellos. Al alcanzar su altitud, se nivelaron y se colocaron justo detrás del avión. Eran grandes, naranja, como brasas al rojo vivo. 2 minutos después, giraron suavemente y se apagaron, como si hubieran cumplido alguna tarea. Poco después, los tenientes David McFalls y Ned Baker describieron un encuentro con un objeto que primero ascendió en vertical a gran velocidad y luego, algo que ninguna aeronave convencional puede hacer físicamente, ejecutó un giro invertido instantáneo y se precipitó hacia abajo, desapareciendo en la oscuridad. Un avión que sube en vertical inevitablemente pierde velocidad y cae en barrena. Pero aquel objeto, al parecer, no reconocía ninguna ley de la aerodinámica. Los rumores sobre las luces misteriosas se extendieron por el escuadrón como un incendio. Los pilotos empezaron a ponerles apodos. El color naranja y rojo intenso llevó a muchos a hablar de tecnología experimental alemana y circularon nombres como bolas de fuego Krauts o meteoros alemanes. Pero fue el teniente Donald J. Meyers quien acuñó el nombre que pasaría a la historia. Por aquel entonces, en Estados Unidos era muy popular una tira cómica llamada Smokey Stover, sobre un torpe bombero que siempre se llamaba a sí mismo Foo Fighter en lugar de Firefighter. La palabra Foo era una exclamación sin sentido que aparecía por todas partes en las viñetas. El autor creía haberla encontrado en la base de una figurilla china, donde supuestamente significaba suerte. Otros veían en ella una relación con el francés feu, que significa fuego. Meyers, gran seguidor del cómic, comenzó a llamar a las misteriosas esferas fues, convirtiéndolas en una especie de aviones de fuego. Así nació el nombre que sobreviviría a la guerra por décadas, Foo Fighters. La noticia se extendió mucho más allá del Escuadrón 415. Pilotos de otras unidades comenzaron a hablar de objetos similares, y no solo de noche, sino también a plena luz del día. Sobre la ciudad alemana de Neustadt, un piloto desconocido de un P-47 americano informó de una esfera dorada con acabado metálico que se desplazaba lentamente. El sol de la tarde estaba bajo en el horizonte, y era imposible saber si el objeto reflejaba la luz exterior o la emitía él mismo. Otro piloto de P-47 en la misma zona describió una esfera dorada fosforescente de entre 90 centímetros y metro y medio de diámetro, volando a unos 600 metros de altitud. Las tripulaciones de bombarderos de la octava Fuerza Aérea describían objetos desconocidos que flotaban entre sus formaciones como enormes adornos de Navidad plateados. A principios de 1945, los informes sobre los Foo Fighters inundaban el Estado Mayor del Ejército. La noticia llegó hasta la prensa americana. El 14 de diciembre de 1944, el New York Times publicaba en portada, una misteriosa esfera flotante, el nuevo arma aérea nazi. La agencia Reuters, un día antes, describía cómo aviadores americanos informaban de esferas plateadas sobre territorio alemán, algunas semitransparentes, apareciendo solas o en grupos, sin que nadie pudiera explicar qué las mantenía en el aire ni cuál era su propósito. Otro artículo llevaba el sugestivo título, Luces misteriosas en los cielos nazis, el nuevo arma secreta alemana. Esas publicaciones llamaron la atención de un periodista llamado Joe Chamberlain, un hombre que, como nosotros, sentía atracción por los enigmas paranormales del tiempo de guerra. Sin perder tiempo, voló a Europa y se dirigió directamente a los pilotos del Escuadrón 415. Cuando Chamberlain los encontró en Alemania, era octubre de 1945. La guerra había terminado. Los Foo Fighters habían desaparecido con ella. Pero los veteranos del 415 estaban dispuestos a hablar. Chamberlain quedó impresionado, no tanto por los relatos en sí, sino por quienes los contaban. La guerra puede quebrar a cualquiera. Pero ante él había hombres perfectamente normales, veteranos de combate con una experiencia de vida absolutamente extraordinaria.
A pesar de haberse enfrentado a un fenómeno que podía resultar letal, el Escuadrón 415 mantuvo un historial de combate impecable. Cuando el autor visitó y habló con ellos en Alemania, le impresionó constatar que los pilotos del 415 eran aviadores de lo más corrientes, cuyo principal interés era el combate. Y después de eso, las pen-ups, el póker, los donuts y los derivados de la uva. Durante las entrevistas, Chamberlain expuso a los pilotos todas las teorías oficiales que el ejército y los científicos habían propuesto como explicación. Los aviadores las desmontaron una a una. ¿Bengalas de nueva generación? Una bengala no pica, no hace giros bruscos ni sigue a un avión. ¿Aviones a reacción? Los alemanes tenían jets, sí, pero su escape no producía llamas visibles a distancia. ¿Bombas voladoras? Nadie observó alas ni fuselaje. ¿Globos meteorológicos? Los pilotos sabían perfectamente cómo se comportan, ascienden casi en vertical y al final explotan. ¿Estallidos de artillería antiaérea coloreados? Ninguna correlación con los ataques reales que habían experimentado. Ninguna teoría aguantaba el escrutinio. A principios de enero de 1945, un grupo de científicos de Nueva York, basándose únicamente en artículos de prensa y sin hablar con ningún testigo, declaró que los pilotos simplemente habían visto fuego de San Telmo, un fenómeno eléctrico atmosférico bien conocido por marineros y montañeros. Cuando Chamberlain se lo contó a los veteranos, la reacción fue predecible. Eran aviadores experimentados que conocían perfectamente el fuego de San Telmo. Los Foo Fighters no tenían nada que ver con ese fenómeno. Su opinión sobre los teóricos de despacho quedó expresada sin rodeos y en términos que no eran aptos para ser publicados. Chamberlain se fue convenciendo cada vez más de que los pilotos tenían razón. Los objetos demostraban alta velocidad, maniobrabilidad, capacidad de vuelo en formación y, lo más inquietante, la habilidad de evadir los sistemas de radar e incluso interferirlos. En uno de los últimos encuentros documentados con los Foo Fighters, un piloto anónimo le confesó a Chamberlain que tuvo la perturbadora sensación de que quien controlaba aquel objeto simplemente estaba jugando con él. Burlándose. En aquella ocasión, el piloto viró hacia las luces en cuanto pudo, y éstas se apagaron. Sintió la turbulencia de los motores de otra aeronave, pero el radar en tierra no registró ningún contacto. Furioso, siguió volando. Poco después volvió a ver las luces, lejos, a sus espaldas. Delante había una gran nube. Entró en ella, bajó 600 metros y giró 30 grados a la izquierda. Al salir, miró inmediatamente hacia atrás. Y se quedó helado. El Foo Fighter emergía de la misma nube, en la misma posición relativa, justo detrás de él. Como si se mofara. Y luego, se desvaneció. Al compilar los informes para su artículo, Chamberlain notó algo significativo. Con la capitulación de la Alemania nazi en mayo de 1945, toda actividad de los Foo Fighters en Europa cesó de golpe. Pero casi al mismo tiempo, al otro lado del mundo, sobre el Pacífico, los aviadores americanos empezaban a reportar fenómenos idénticos. Mientras en Europa llegaba la paz, en el Pacífico la guerra contra el imperio japonés seguía con toda su ferocidad. En los últimos meses del conflicto, antes de que se lanzaran las bombas atómicas, las tripulaciones de bombarderos B-29 comenzaron a informar de encuentros con bolas de fuego durante los raids sobre el archipiélago japonés. Los objetos a menudo seguían a los aviones americanos muy de cerca, a veces casi rozando los extremos de las alas. Algunos cambiaban de color en pleno vuelo, naranja, rojo, blanco, y de nuevo naranja. En uno de los casos descritos por Chamberlain, el piloto de un B-29 intentó sacudirse de encima una esfera de fuego de aproximadamente 1 metro de diámetro que lo seguía a unos 450 metros de distancia. Se internó en una densa capa de nubes y ejecutó una serie de giros bruscos.
Cuando el avión emergió, la atónita tripulación comprobó que la esfera seguía en la misma posición, a la misma distancia, como atada por un hilo invisible. El Foo Fighter los acompañó varios kilómetros más antes de desvanecerse con los primeros rayos de sol. Aún más sorprendente fue lo que ocurrió mucho más al sur del archipiélago japonés, sobre el atolón de Truk. Un bombardero B-24 Liberator realizaba una misión nocturna a unos 3.500 metros de altitud cuando la tripulación avistó dos luces rojas brillantes que ascendían rápidamente desde abajo. Los artilleros se pusieron en posición de combate, pero los objetos no mostraron ninguna agresividad. Simplemente seguían al avión, manteniendo la distancia. La tripulación los estimó del tamaño aproximado de un balón de baloncesto. Su color pulsaba, rojo, naranja, blanco y de nuevo rojo. Tras aproximadamente una hora, uno de los objetos viró y regresó hacia el atolón. El otro se quedó. Mantuvo el ritmo a unos 200 metros detrás del Liberate hasta que de pronto salió disparado hacia adelante a una velocidad increíble, adelantó al bombardero y se situó a unos 1000 metros por delante del morro. Cuando comenzó a amanecer, ascendió hasta unos 4500 metros y desapareció en la neblina del alba. La tripulación se preparó para un ataque, porque subir hacia el sol era la táctica clásica de los cazas japoneses. Pero no ocurrió nada. El Foo Fighter se había ido. La consulta a las estaciones de radar de las islas cercanas dio la misma respuesta de siempre: el cielo estaba despejado. No había ningún contacto. Cuando Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial terminó. Y con ella, la historia de los Foo Fighters quedó sepultada bajo el tumulto de los años de posguerra. Los veteranos volvían a casa con sus relatos y se topaban a menudo con sonrisas de incredulidad. Nadie parecía interesado en descubrir la verdad detrás de aquellas luces misteriosas. Eso cambió en 1947, cuando Estados Unidos vivió una verdadera histeria colectiva por los platillos voladores. Ese verano, miles de americanos comenzaron a ver cosas extrañas en el cielo, luces brillantes, naves de forma ovalada, nada parecido a lo conocido. Todo llegó a su punto máximo a principios de julio, cuando uno de esos objetos supuestamente se estrelló en el desierto cerca del pequeño pueblo de Roswell, Nuevo México. Las fuerzas aéreas reaccionaron rápidamente, quizás demasiado rápido según algunos, declarando que se trataba de un globo meteorológico caído. Pero la intensa presencia militar en la zona y el posterior apagón informativo llevaron a muchos a sospechar que el gobierno ocultaba algo. Algunos sugerían que el ejército intentaba recuperar los restos de algún aparato experimental. Otros se preguntaban si el objeto podía venir de otro lugar. A medida que los relatos de ovnis y abducciones extraterrestres se multiplicaban durante los años 40, 50 y 60, quienes recordaban los encuentros con los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial empezaron a teorizar que aquellos objetos podrían haber sido naves de origen extraterrestre. Al fin y al cabo, ninguna tecnología conocida, ni la de ninguna fuerza aérea del mundo, se acercaba siquiera a las características descritas por los pilotos sobre Alemania y Japón. Sin embargo, hubo un hombre que rechazó categóricamente esa idea. Se llamaba Renato Vesco. Nacido en 1924 en la ciudad italiana de Arona, desde joven desarrolló una profunda pasión por la ingeniería aeronáutica. A finales de los 40 y principios de los 50, Vesco se fascinó con los informes sobre objetos voladores no identificados que proliferaban por toda América. Mientras el debate giraba en torno a un posible origen extraterrestre, su mente permanecía firmemente anclada en la Tierra. Estaba convencido de que lo que la gente veía era el resultado de tecnología humana de vanguardia, desarrollada en secreto. Habiendo crecido en la Italia devastada por la guerra, un apasionado de la aviación como el joven Vesco seguramente había oído hablar de los avances alemanes, el caza a reacción Me-262, las bombas volantes V-1, los cohetes balísticos V-2.
A lo largo de su vida escribió 11 libros sobre el supuesto origen de los ovnis, la mayoría publicados en italiano. Sus dos obras más conocidas, Interceptar OVNI y OVNIs fabricados por el hombre, 1944-1994, 50 años de supresión, llegaron a ser traducidas al inglés. En esos libros, Vesco argumentaba que los Foo Fighters y los platillos voladores no eran visitantes del espacio. Eran el resultado de los esfuerzos nazis por crear un tipo de arma radicalmente nuevo, que los alemanes llamaban Feuerball, bola de fuego. Citando investigaciones de posguerra realizadas por los servicios de inteligencia británicos y americanos, Vesco afirmaba que los nazis comenzaron a desarrollar la bola de fuego ya en 1941. El proyecto estaba dirigido por la rama técnica de las SS y construido por ingenieros de los talleres aeronáuticos de Wiener Neustadt. El artefacto en sí no se parecía a nada que hubiera surcado los cielos hasta entonces. Sin cola, sin alas, sin ninguna superficie aerodinámica, con un diámetro de apenas 90 centímetros a 1,5 metros. Era, en esencia, un dron sofisticado no tripulado. Según Vesco, su forma recordaba al caparazón acorazado de una tortuga y estaba propulsado por un motor turbojet aplanado de diseño especial. El lanzamiento se realizaba mediante catapulta, similar a las usadas con los cohetes V-1, tras lo cual un operador en tierra tomaba el control a través de señales de radio. Velocidad máxima, hasta 800 km por hora. Sensores de a bordo detectaban los gases de escape de los motores de los bombarderos aliados, permitiendo al operador guiar el aparato hacia su objetivo. Al acercarse a unos 30 metros de la aeronave enemiga, la bola de fuego activaba su arma principal. Un campo electrostático. La combustión de concentraciones elevadas de compuestos químicos, como mirol, acetileno, éteres vinílicos y polvo de aluminio, generaba un poderoso campo electrostático destinado a inutilizar los motores, los radares y la electrónica de a bordo de los aviones adversarios. Precisamente esa combustión química era la causa del característico resplandor de los Foo Fighters. Y su capacidad para evadir los radares aliados se explicaba por unos tubos de clistrón incorporados al aparato, los mismos tubos que hoy en día se utilizan en los sistemas de radar para amplificar la señal. Al operar en la misma frecuencia que los radares aliados, estos tubos permitían al artefacto enmascarar casi por completo su presencia. Vesco reconocía que el desarrollo fue lento y lleno de dificultades. Pero para 1943, varios prototipos primitivos estaban listos para ser probados. Según los materiales del investigador Robert, que sistematizó y amplió los datos de Vesco, la primera prueba en combate tuvo lugar el 6 de septiembre de 1943, sobre Stuttgart. Cuando los bombarderos B-17 del 384º Grupo de Bombardeo se acercaban a su objetivo, los observadores vieron de repente un pequeño enjambre de discos plateados que se aproximaban a la formación. Los artilleros apuntaron sus armas, pero al parecer nadie abrió fuego. Los pilotos observaron en silencio y estupefactos cómo los discos comenzaban a volar entre ellos. La situación se volvió dramática cuando uno de los discos chocó contra el ala de un B-17. A pesar de su tamaño reducido, la explosión fue monstruosa, tanto el disco como el bombardero fueron destruidos. La pérdida de un prototipo, sin embargo, proporcionó a los ingenieros alemanes información valiosísima. Comprobaron que los artilleros aliados, desconcertados, no disparaban a los objetos no identificados. Esto significaba que las bolas de fuego no tenían que temer las ráfagas de ametralladoras. Podían acercarse a los bombarderos sin riesgo, hasta que el campo electrostático alcanzara su máxima potencia. En 1944, la guerra se había vuelto definitivamente en contra de Alemania. El gobierno nazi, presa de la desesperación, presionaba a los desarrolladores.
Las SS aceleraron la producción y en noviembre de 1944 los primeros modelos de serie de las bolas de fuego despegaron sobre Estrasburgo, en la frontera franco-alemana. Exactamente la misma zona donde operaba el Escuadrón 415. Pero la bola de fuego no era el único arma secreta que surcaba los cielos nocturnos de Alemania. Según Besko, lo que los aliados llamaban Foo Fighters podría haber sido en realidad tres tipos de aparatos completamente distintos. El primer tipo eran globos especiales llamados Seifenblasen o burbujas de jabón. Inspirados en los globos antirradar alemanes Aphrodite, estaban recubiertos de una capa metálica y portaban tiras de fibra de vidrio aluminizada. Cuando flotaban a gran altitud cerca de los bombarderos aliados, las ondas de radar que chocaban contra su superficie metálica generaban un enorme número de ecos falsos en las pantallas de los operadores, como si alguien les lanzara un puñado de arena a la cara. A la luz del sol, esos globos destellaban con un brillo cegador, una descripción que encaja bien con los informes de los pilotos de P-47 y las tripulaciones de la octava Fuerza Aérea. El segundo tipo era la Kugelwaffe, una versión compacta de la bola de fuego, aproximadamente del tamaño de un balón medicinal. En sus primeras fases de desarrollo, carecía del arma electromagnética y del característico resplandor de llamas. Por eso, los avistamientos diurnos de Foo Fighters los describían a menudo como enormes adornos de árbol de Navidad, esféricos, plateados, sin ninguna señal visible de propulsión o control. Hacia el final de la guerra, los alemanes incorporaron una versión compacta del dispositivo electrostático, pero para ser efectiva, estas unidades debían desplegarse en grupos de 3 a 10, a fin de generar la potencia necesaria para desactivar la electrónica enemiga. La tercera y más letal de las variantes era el Kugelblitz, el rayo en forma de esfera. Construido sobre la misma plataforma que la bola de fuego, llevaba sensores infrarrojos de última generación y un cargamento de bombas de aerosol. Su único propósito, cazar y destruir los bombarderos pesados aliados. Según Alton Pento, un exoficial de la Marina Americana e investigador de ovnis que se apoyaba en los trabajos de Besko, el Kugelblitz fue empleado en combate una sola vez, y el resultado fue devastador. En las últimas semanas de la guerra, un único Kugelblitz fue lanzado contra una formación de 12 bombarderos B-24 americanos. Mientras los aviones se aproximaban a sus objetivos sobre el lago de Garda, en Italia, el aparato alemán se abalanzó en picado sobre la formación. A una velocidad increíble, soltó sus bombas, que empezaron a estallar entre los B-24. La nube de aerosol químico se dispersó por el viento y un instante después se incendió. Una tromba de fuego engulló a todo el escuadrón antes de que ninguna tripulación pudiera reaccionar. El Kugelblitz se alejó. Los operadores alemanes en tierra contemplaron en silencio cómo los restos en llamas de 12 bombarderos caían del cielo. No se sabe si hubo supervivientes. El primer ensayo en combate del nuevo arma fue un éxito aplastante. Pero ya era demasiado tarde. En abril de 1945, con el Tercer Reich al borde del abismo, se dio la orden de destruir todas las investigaciones y modelos de producción. Sin embargo, algunos aparatos ya habían sido enviados al otro extremo del mundo, a manos del aliado japonés. No era nada inusual. A lo largo de la guerra, Alemania había suministrado a Japón avanzados diseños aeronáuticos. Componentes de motores a reacción, tecnología de cohetes, radares mejorados. Era lógico suponer que las bolas de fuego y sus derivados formaran parte de ese intercambio. Según la investigación de Robert, el lado japonés tuvo acceso a la tecnología ya en 1942 y comenzó sus propias pruebas en 1943. Sin embargo, a diferencia de sus entusiastas colegas alemanes, los ingenieros japoneses mostraron, al parecer, una profunda incomodidad. Un artefacto de aspecto sobrenatural, sin piloto, con capacidades que parecían desafiar las leyes de la física.
Para los más supersticiosos, aquello era obra de espíritus o algo directamente demoníaco. Quizás esa aversión explique por qué los japoneses solo recurrieron a las bolas de fuego como último recurso, durante los raids de B-29 en agosto de 1945. Cuando los avistamientos de Foo Fighters comenzaron a proliferar en el Pacífico, el mando aliado prefirió quitarles importancia. Los pilotos que volaban sobre Japón recibieron la explicación de que lo que veían eran pruebas de un misil tierra-aire japonés en desarrollo, el Funryu 2. Tras la capitulación de Japón, los informes cesaron, y los ejemplares supervivientes de los aparatos fueron, según se dice, arrojados a fosas y destruidos con dinamita. Pero ahí no terminó la historia. En el marco de la Operación Paperclip, Estados Unidos trasladó a su territorio a los principales científicos del Tercer Reich para trabajar en programas militares clasificados. Se cree que el desarrollo de las bolas de fuego continuó en suelo americano. Lo que podría explicar por qué, a partir de 1947, el cielo sobre Norteamérica se llenó de nuevo de esos mismos objetos misteriosos que los pilotos habían visto sobre la Alemania en llamas. Como ocurre con tantas historias de ovnis, trazar la frontera entre el hecho y la especulación en el caso de los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial es extremadamente difícil. Que los alemanes desarrollaron tecnología muy adelantada a su tiempo es un hecho. Basta mirar el ala volante Hornhow 229 y comprobar cuánto se parece al bombardero furtivo B-2 moderno. Pero drones voladores no tripulados con armas electrostáticas y recubrimiento antirradar. Para muchos, eso ya roza la ciencia ficción. La base documental de Vesco planteaba entonces y sigue planteando hoy preguntas legítimas. Hace referencia a materiales de inteligencia clasificados y contactos en el Ministerio del Aire italiano que, según él, le dieron acceso a esa información. Pero ninguno de esos documentos fue jamás publicado, solo mencionado. Hay otro detalle revelador: Vesco nació en 1924. Eso significa que durante la Segunda Guerra Mundial era un adolescente, y las afirmaciones sobre su supuesta participación directa en programas militares no resisten el más mínimo escrutinio. Sus conclusiones se formaron años después, a partir de análisis de posguerra, entrevistas y fuentes secundarias. Además, las descripciones técnicas de Vesco, por detalladas que sean, dejan sin respuesta preguntas fundamentales. ¿Cómo cambiaba de dirección un aparato sin alas, cola ni superficies de control? ¿Cómo distinguían los sensores de escape un avión aliado de uno alemán? ¿Cómo manejaba un operador en tierra el aparato de noche, entre nubes, sobre el agua? ¿Cómo realizaban varios objetos un vuelo en formación sincronizado con un solo operador? ¿Cómo se garantizaba el alcance? Incluso los drones modernos son inútiles sin línea de visión directa. Los objetos descritos por los pilotos aliados operaban sin limitaciones aparentes, de día y de noche, entre nubes y sobre mar abierto. La brecha tecnológica entre los desarrollos alemanes documentados y las características de las bolas de fuego según Vesco es enorme. Tan enorme que incluso el lector más benevolente termina tropezando con las dudas. Al legado crítico de Vesco se suma el uso que otros han hecho de sus ideas en décadas posteriores, no con fines científicos, sino propagandísticos. Autores con simpatías neonazis emplearon el mito de la superioridad tecnológica del Tercer Reich para construir narrativas conspirativas, bases secretas bajo los cielos de la Antártida, colonias nazis en la Luna, mundos subterráneos bajo la superficie de la Tierra. El propio Vesco, en la medida en que podemos juzgarlo, no se adentró en esos extremos. Su postura era relativamente sobria: los platillos voladores son armas terrestres desarrolladas en laboratorios alemanes secretos. Pero inevitablemente uno se pregunta, ¿por qué alguien con una reputación profesional dedicaría gran parte de su vida a un tema que inevitablemente lo condena al ridículo, si no fuera por una profunda convicción de que hay algo de verdad en todo ello?
Entre todo este lenguaje técnico y el ruido paranormal, hay una sola cosa que no admite dudas. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, pilotos de combate, sobre Europa y muy probablemente sobre el Pacífico, vieron en el cielo algo inexplicable. Objetos que brillaban como estrellas, invisibles para los radares, que se comportaban como si detrás de sus movimientos hubiera una voluntad consciente. Eso está más allá de toda duda. Lo que no podemos precisar con certeza es qué eran exactamente. Al preparar este material, no podía dejar de pensar en los videos que el Pentágono hizo públicos hace unos años, grabaciones en las que pilotos militares filmaban objetos no identificados, grabaciones que el mando terminó por reconocer como auténticas. Sabemos que existen. La pregunta es qué son. Y la verdad es que no sé qué me asusta más. La idea de que tecnologías así hayan sido creadas por seres humanos y puedan usarse como armas de un poder inimaginable, tal vez ya lo son, o la otra posibilidad, que todo nuestro conocimiento, toda nuestra ciencia, todas nuestras certezas nos dejen completamente impotentes ante fenómenos que no encajan en ninguna ley conocida. Que este mundo, y quizás todo el universo, esté habitado por cosas mucho más extrañas de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.